Entramos a la segunda hora, por eso es que se corta. No sé hasta dónde me escucharon. El fallecido que Ah, van a pasear. bien. Por ejemplo, una persona que vacacionando falleció en Brasil, una persona argentina. Si bien tienen que hacer eh, toda, todo el traslado, pero ha sido mucho más fácil porque con solo el DNI, eh, se pudo hacer la expatriación. ¿Por qué? Porque no existen fronteras entre las personas, digamos. ¿Eh? La, 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 hay una frontera política, hay una frontera que tiene cada país, pero no para las personas y para el comercio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, como conclusión pondría mercado común, es una unión aduanera que además, dispone de un sistema común de legislación comercial que permite la libre circulación interna de bienes, servicios, capital y mano de obra. Y miren, les voy a poner ejemplos de algunas empresas que cuando ven que no tienen una cierta ventaja competitiva en un país y viceversa, no es nada más que cuando no tienen esas condiciones en Argentina, se van a Brasil. Los brasileros, cuando no tienen esas condiciones, se vienen a la Argentina. Hay muchas empresas en este momento en Argentina que son empresas brasileras con filial en Argentina y viceversa. Ahora, por las desventajas de algunos problemas que hemos tenido, que ya ustedes lo saben, a nivel competitividad en Argentina, empresas se han ido a Brasil. ¿Qué pasa? Le ofrecen algún tipo de desgravación, pero ya a nivel interno, no a nivel de países. Vieron como cuando acá, nosotros lo comentamos el otro día, se dieron ventajas en la provincia de San Luis para instalar empresas, o en la provincia de Córdoba, un poco anterior, parques industriales. Bueno, ahora Brasil compite, o Argentina compite, con ese mercado de instalación de las empresas. ¿Por qué? Porque hoy instalar una empresa importante tal vez emplea mucha cantidad de gente. Y esa empresa además mueve transporte, servicios, correos, comedor, o sea, alimentación, guardería, un montón de, o sea, docentes, gente que cuida a los niños, un montón de cosas.
Y eso, bueno, la parte recreativa, ya puede ser dentro de las empresas o fuera, pero esto hace que haya lugares que crecen mucho con la instalación de una empresa. Bien. ¿Preguntas sobre estos temas que estamos viendo? No, profe, pero lo que está hablando es más o menos como era antiguamente, que se focalizaba, digamos, la empresa y alrededor iba creciendo el pueblo. Claro. Bien, pero yo le pondría un agregado. Es que ahora empezó a no haber fronteras, Claro, porque antes eso era solo para el mercado interno, o sea, solo para el país, solo para lo que se le llama el crecimiento o la... ahora me va a salir la palabra, pero se congregaba la gente en los puertos, en las urbes, en las capitales. ¿Por qué? Porque hubo una corriente del campo hacia esos centros urbanos. Y demográficamente, eso fue lo que hizo que alrededor de los puertos en la Argentina, ya sea en Buenos Aires, como en Rosario, y en Bahía Blanca, y en Puerto Madryn, y en otros lugares, se congregue cantidad de gente. Pero eso ya pasó en otros países, que según cómo esté la economía, después hubo momentos que se tuvieron que volver a sus lugares de origen, porque en algún momento fue desfavorable el tema del comercio marítimo o el comercio de barcos o de salida de mercadería solamente por esos lugares. Si ustedes vieron algo en historia económica, no sé si tuvieron, o tal vez lo tocaremos el año que viene, pero van a ver que en países como Gran Bretaña pasó algo similar. La gente se trasladó del campo a los puertos y luego de las guerras tuvieron que volver a las economías regionales y al campo. Entonces, yo creo que hay que adecuarse a la época, ¿no? Hay momentos que es favorable. Hoy, por ejemplo, está bastante floreciente el tema de la metalmecánica, el tema de la producción rural. Se está empezando a querer fomentar la exportación, como hablábamos el otro día. Y bueno, de esa manera va a haber muchas familias que van a tener trabajo en el campo o en los pueblos de los campos o donde haya industria. Y no va en detrimento de los puertos o de los grandes centros. Pero lo que pasa es que donde hay mayor cantidad de centros conglomerada, también está habiendo otro tipo de problemas. Supónganse en este problema que tuvimos con la epidemia, con la pandemia. Bueno, es el lugar que más rápido se perjudicó. Así que, bien, hay que seguir de alguna manera y poder tal vez tomar la decisión lo que a uno más le convenga, ¿no? Y acá tocamos, cuando hablo de lo que a uno más le convenga, existe lo que se llama
ventajas competitivas y ventajas comparativas, y ya estamos hablando a nivel país o países, que, bueno, de alguna manera creó uno de los clásicos que se llamó David Ricardo, que A David Ricardo lo había usted nombrado anteriormente. puede ser, puede ser. Y en Historia del Pensamiento Económico se va a ver un poquito más en profundidad. Sí. Pero lo que me interesa para el día de hoy es que existe o lo que dice esta teoría es, esto, los clásicos en 1820, 1810, se creó, que decía, cada país puede tener ventajas competitivas con respecto a otros países. ¿Por qué? Y yo acá les digo, por el clima, por el lugar geográfico, por la explotación comercial que tenga. Supónganse, un país que está 100% continental, que no tiene, digamos, de alguna manera explotación fluvial, no se puede dedicar a la pesca. En vez, un país que tiene kilómetros de mar, de ríos, tal vez pueda explotar comercialmente esa actividad. Entonces, un poco lo que dice David Ricardo es, tratemos de explotar esas ventajas competitivas que tenemos. Y lo que comparativamente con otro país nos mejor posiciona. Y eso lo van a encontrar también en algún libro de macroeconomía, él hace un cuadro en el cual dice lo que cuesta, o sea, X cantidad de kilos de lana, por ejemplo, de un país nórdico de frío. Él compara Canadá, la producción de lana de Canadá, por ejemplo, con la comparación de carne de Argentina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él lo que dice es cuántos kilos de lana a un cierto costo, que sería el bajo costo, sería en Canadá o en el sur de la Argentina, contra X cantidad de kilos o de toneladas de carne vacuna en el país que el esfuerzo es menor. ¿Por qué? Porque tengo todas las condiciones dadas. Entonces, compara distintos productos para saber cómo estoy posicionado con respecto a poder exportar al mundo esos productos. Muy interesante. Muy interesante. Ventajas competitivas y ventajas comparativas. De David Ricardo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entendió perfectamente. Bueno, el año que viene en Historia del Pensamiento vamos a ahondar un poquito más, pero me interesa que en macro ustedes ya sepan de lo que estamos hablando y que quien quiera investigar un poquito, bien, ahí en un chat
me ponen, a ver, cada país debe producir lo que le genera menos costos, Isabel. Bien, estamos encaminados por ese lado. Que le genera Digamos que menos... tiene que ver con el costo-beneficio, ¿no, profe? Siempre va a ser costo-beneficio, pero Claro. ¿qué pasa? Lo que estamos viendo es que en Argentina, por una cuestión de característica, de naturaleza y de accidente geográfico, voy a tener menos costos para producir carne que producir bananas. Porque nosotros no tenemos el clima para producir bananas. Se puede producir en Formosa, no sé, en Chaco, pero no salen de la misma calidad. No compito en el mercado con esa calidad de bananas. Ecuador tiene ventaja competitiva y comparativa de las bananas. ¿Se entiende? Le sale menos y le sale mejor calidad. Y puede vender a todos los países del mundo porque tiene todo para poder vender. En el caso nuestro la carne, el grano, la soja. En el caso de Canadá será la lana. Y también a esto podemos agregar, porque nosotros cuando estudiamos una teoría económica, tenemos que situarnos en el tiempo. Estamos hablando del siglo fin de XVII, XVIII. Entonces, el siglo XIX, el desarrollo de los clásicos. Entonces, ¿qué digo? Luego evolucionó todo eso. No nos podemos quedar con la teoría de los clásicos solamente. Pero no la podemos perder de vista porque en nuestro aprendizaje es muy interesante conocerla. Porque si yo estoy integrando no sé, la parte de decisión de una entidad de la que estamos hablando a nivel gubernamental, tenemos poder de decisión. Bueno, no puedo desconocer estas cosas. ¿Cómo tomo una decisión a nivel país si yo desconozco estas cosas? Por eso lo que yo digo, y esto tómenlo entre comillas, los puestos tienen que ser de carrera y no tienen que ser políticos. No sé si me explico. Creo que ya lo dije esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona de carrera, esa persona está capacitada. Si yo tengo un político en un puesto importante para tomar decisiones que afecten a toda la población y desconoce estas cosas, ¿cómo va a poder tomar una decisión acertada? Tiene que tener 10 asesores y hay que ver si alguno lo sabe. Perdón, pero son cosas muy, muy importantes, muy clave. ¿Algún comentario, alguna cosa para agregar sobre eso? ¿Ventaja No, comparativa y competitiva es todo una cosa o son distintos conceptos? Ventaja competitiva y ventaja comparativa. Vos cuando estás hablando compararte con otro país, es cuando yo te digo, ¿vos podés producir bananas en Argentina y ser competitivo a nivel mundial? Ecuador, ¿me entendés? Si me comparo con Ecuador. Si me comparo con Noruega, seguramente que nosotros tal vez
podamos vender algo o tener en nuestro país. Pero tampoco vamos a ser competitivos porque va a haber países que tengan menores costos, como dijo Isabel, y mejor calidad, que te lo agrego yo. ¿Bien? Entonces, por eso, en ese cuadro que David Ricardo arma, él compara países, el que vos quieras. Es como un ejercicio que él te da para hacer, para vos poder compararte y comparar la productividad. Después vos le podés agregar cálculo matemático, estadística, y te va a ayudar a lo que te sale tantos kilos en pesos de tal cosa en este país y tantos kilos en pesos en ese otro país. Entonces vos decís, yo no puedo comparar con qué sé yo, con las bananas de Ecuador. Ni me da el clima, ni me da el costo. Sí, tal vez me da el clima y el costo para exportar limones. Y ahí empieza lo que vimos las clases anteriores, que era el abrir una economía o cerrarla o ponerte barreras como hace Estados Unidos para los limones de Argentina, que ya pusimos ese ejemplo. O la carne vacuna, que ese lo agregamos hoy. Bien. ¿Alguna otra pregunta o quieren agregar algo que alguna de ustedes se ocurra? Bien. No, profe, yo vengo por Bien. mi lado, no. Hay algo interesante con respecto a la Unión Europea. Vamos a hacer una pequeña síntesis, porque está en el libro, pero lo que sí podemos decir es las características que diferencian de los bloques, de este bloque como el Mercosur. La Unión Europea, que está compuesta desde 1957 por Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, y Luxemburgo en esa época. En el 57 les hablo. Decidieron crear un espacio único europeo, que le llamaron Comunidad Económica Europea. En el año 1961 solicitaron ser socios el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Formalmente se concretó la incorporación en 1973. Grecia se incorporó en el 81.
En el 86, España y Portugal. En el 95, Austria, Suecia y Finlandia. Lo que se le llamó en el Tratado de la Unión Europea, en 1992, se incorporaron 10 nuevos miembros. Y en 2004 se fusionaron en lo que hoy conocemos ya con todas las facultades y todas las condiciones que hoy vemos. Banco central, moneda única, un modelo de economía en el cual tienen que respetar todos los países. O sea, no, como yo les contaba la otra vez, no pasarse de cierto déficit fiscal, tener X cantidad de meses como tal vez como balanza comercial negativa, pero no más de X cantidad de meses, de años o de meses, un tiempo establecido. Un tope de cantidad de inflación. Y bueno, de esta manera, respetar esas condiciones hace que ningún país se desequilibre desde el punto de vista económico y de alguna manera pueda arrastrar a algún otro país o meter en problemas a la Comunidad Económica Europea. De hecho, la Comunidad Económica le presta dinero a veces, cuando cumplen con las condiciones, a alguno de los integrantes. Países integrantes, ¿no? Las principales instituciones de la Unión Europea es la Comisión, es la que ordena las políticas a seguir. El Consejo de Ministros, es el órgano de decisión más importante. Los miembros del Consejo es uno de cada país, de los integrantes. Representan directamente a los gobiernos nacionales. El Parlamento Europeo que funciona como un poder legislativo. La Corte de Justicia es completamente independiente de los poderes judiciales de cada país.
Bien. Es interesante después que ustedes lean, porque hay bastante material sobre esto, y mismo en el libro de Mouchon, para que tengan una idea un poquito más exhaustiva del tema, ¿no? Una pregunta, dijo que había un banco central, pero después cada país tiene el propio o es solo uno para toda la comunidad. Los que pertenecen a la Comunidad Económica Europea, que se rigen por el euro, es el de la Comunidad Económica, es la moneda común, es lo que los difiere del resto. Ustedes van a ver en el libro que lo da como, por ejemplo, el Reino Unido, que todavía pertenece a la Comunidad Económica, pero ya el año pasado, con el Brexit, salió y ahora tiene su moneda. Entonces, yo no digo que no puedan comercializar con el euro, pero la moneda de Gran Bretaña pasó a ser la propia. Será el dólar británico, no sé, la corona, lo que fuese, la moneda que sea. Eso no quita de que comercialicen con yen, yuan, euro, pero para su país tienen Banco Central. Una cosa que diferencia la Comunidad Económica, la Gran Bretaña del resto de los países es que no tienen constitución nacional escrita. No sé si alguien lo sabe este tema. Se da por sobreentendido que la población sabe cómo tiene que actuar por una cuestión de educación, lo que fuese. Está trasladado en los valores, pero no tienen una constitución nacional escrita como la nuestra, por ejemplo. Bien. Y la respetan. La balanza de pagos. Bien, si quieren poner un título, la balanza de pagos. Es el registro sistemático de las transacciones económicas realizadas durante un tiempo determinado entre los residentes de un país y los del resto del mundo. Es importante que ustedes acá puedan diferenciar que en la contabilidad del país del que estemos estudiando, la balanza de pagos es contabilizar los ingresos y los gastos de esa comercialización propia que tengan con el resto del mundo.
es la contabilidad que lleva el país de importación-exportación. En los ingresos se anotan las transacciones que suministran divisas al país que elabora la balanza. Acá el libro habla claro de exportaciones de mercancías o importaciones o entradas de capital. Punto aparte. En los pagos, se registran las transacciones que implican salida de divisas. Claramente las importaciones o las inversiones en el extranjero del país que hace la balanza. Y por último, el saldo es la diferencia entre los ingresos y los pagos. ¿Esto queda claro? ¿Quieren leerlo? Se toman un minuto, lo leen y me preguntan. Pero es claramente cómo contabiliza el país los ingresos y los pagos. Exportaciones. Ustedes saben que es muy interesante porque supónganse un artista o un deportista que trabaja en el exterior y gana dinero cuando lo trae a nuestro país, comienza a tributar en nuestro país. Si lo tiene afuera y en su liquidación de impuestos, de alguna manera, no lo trae al país, solo tal vez suma para el capital que él tiene, pero no para pagar impuesto a las ganancias, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro terreno. Pero lo que les quiero decir, que una vez que lo ingresa, lo convierte en divisas para el país. Por ejemplo, no sé, Messi si trae dinero a la Argentina. Messi también tuvo problemas con el tema del dinero en Italia, si no me equivoco, porque no tenía que declarar y tuvo un gran problema con un juicio, una cosa así. Sí, lo que pasa que vos donde tenés el dinero o lo hacés trabajar es donde tributás normalmente. Pero, por ejemplo, él trabaja afuera y trae el dinero a la Argentina o una parte, tributa a la Argentina.